Imagina un océano negro, tan vasto y quieto que su silencio parece pesar sobre el alma. En medio de esa nada infinita, dos ondas invisibles viajan a la velocidad de la luz. Han estado corriendo durante 1.300 millones de años, atravesando galaxias, esquivando nebulosas y sobreviviendo a la muerte de innumerables soles. El 14 de septiembre de 2015, esas ondas llegaron a la Tierra. Pasaron a través de tu cuerpo, a través de las montañas, a través del planeta entero, estirando y comprimiendo la realidad misma por una fracción del ancho de un protón. Fue un susurro en la estructura del espacio-tiempo, captado por los oídos mecánicos de los detectores LIGO en Luisiana y Washington. Los científicos lo llamaron una colisión. Dos agujeros negros, monstruos de 30 veces la masa de nuestro Sol, habían bailado una danza de muerte hasta fusionarse. Pero cuando los astrónomos miraron los números, algo no encajaba. Estos no eran los cadáveres estelares que conocíamos. Eran demasiado pesados para haber nacido de estrellas muertas ordinarias, pero demasiado ligeros para ser los gigantes que duermen en el centro de las galaxias. Eran fantasmas que no deberían existir. Ese leve chirrido en los datos despertó una idea que había estado durmiendo en los cuadernos de física teórica durante medio siglo. Una idea aterradora. Sugería que el universo no comenzó como un lienzo liso y perfecto, sino como un reino de violencia y caos tan extremo que la propia gravedad rompió el juego antes de que empezara. Nos obligó a considerar que el cosmos podría estar lleno de trampas antiguas, prisiones eternas forjadas no en la muerte de una estrella, sino en el primer grito del nacimiento del universo. Estos son los agujeros negros primordiales. Y para entender por qué desafían todo lo que creemos saber, debemos viajar hacia atrás. Debemos ir más allá de la formación de la Tierra, más allá del encendido de las primeras estrellas, hasta el borde mismo del tiempo. Estamos en el año 1966. La Guerra Fría congela las relaciones diplomáticas en la Tierra, pero en el reino de la mente, dos físicos soviéticos, Yakov Zeldovich e Igor Novikov, están mirando hacia el fuego del Big Bang. Mientras el resto del mundo imaginaba el inicio del universo como una expansión uniforme y elegante, como un globo inflándose perfectamente, estos dos hombres se atrevieron a preguntar qué pasaría si el globo tuviera imperfecciones. Se dieron cuenta de que la gravedad es una fuerza impaciente. En el universo actual, la gravedad necesita millones de años para reunir suficiente gas y polvo para formar una estrella, y millones de años más para que esa estrella muera y colapse. Pero en el primer segundo, la densidad era diferente. El universo entero cabía en un espacio que hoy consideraríamos microscópico. La materia no existía tal como la conocemos. Era un plasma hirviente, una sopa de partículas elementales y radiación comprimida a presiones que desafían la lógica humana. Zeldovich y Novikov comprendieron que si una región de esa sopa primordial fuera apenas un poco más densa que sus vecinas, solo un 30% más densa, la gravedad ganaría la batalla contra la expansión. Esa región no se expandiría para convertirse en una galaxia o un cúmulo de estrellas. En su lugar, se separaría del resto del cosmos. Colapsaría sobre sí misma instantáneamente, aplastando la materia y la energía en un punto de densidad infinita. Un agujero negro habría nacido. Y lo más inquietante es que esto habría sucedido antes de que existiera la luz para iluminarlo. Imagina el primer segundo después del Big Bang no como una explosión en el vacío,
sino como un océano en plena tormenta. Las olas en este océano no son de agua, sino de energía pura y curvatura espacial. La mecánica cuántica nos dice que el vacío nunca está realmente vacío. Fluctúa, tiembla. En esos primeros instantes, esas fluctuaciones cuánticas microscópicas se estiraron hasta convertirse en montañas de densidad. Si pudiéramos flotar en ese plasma infernal, veríamos regiones donde la energía se aglutina. La inmensa presión del universo intenta empujar hacia afuera, impulsando la expansión cósmica. Pero en esos grumos de sobredensidad, la gravedad tira hacia adentro con una fuerza irresistible. Es una guerra entre el calor que quiere explotar y el peso que quiere implosionar. Para entender la escala de este evento, debemos mirar el concepto del horizonte cósmico. La luz tiene una velocidad finita. En el primer segundo de existencia, la luz solo había tenido tiempo de viajar una distancia muy corta. Esto crea una burbuja de causalidad alrededor de cada punto del espacio, un horizonte más allá del cual nada puede influirnos. Pero a medida que el tiempo avanza, ese horizonte crece, permitiendo que nuevas regiones del universo entren en contacto. Cuando una de estas fluctuaciones de densidad entra en el horizonte, la gravedad tiene su oportunidad. Si la fluctuación es lo suficientemente grande, el propio tejido del espacio se rinde. Se dobla sobre sí mismo. Se forma una bolsa, un bolsillo en la realidad que se cierra y se desconecta del flujo normal del tiempo. No hay explosión de supernova, no hay el último suspiro de una estrella gigante roja. Solo hay un parpadeo. En un instante, un volumen de espacio lleno de la energía bruta de la creación se convierte en un abismo sin fondo. Stephen Hawking, años después, refinaría esta visión. En 1971, exploró las matemáticas de estos objetos y encontró algo fascinante. Los agujeros negros que vemos hoy, los que provienen de estrellas muertas, tienen un límite de tamaño mínimo. No pueden ser más ligeros que unas pocas veces la masa de nuestro Sol, porque se necesita esa cantidad de masa para vencer la presión de degeneración de los neutrones. La naturaleza tiene un control de calidad para los agujeros negros estelares. Pero los agujeros negros primordiales no tienen reglas. Como se formaron por la presión externa del universo joven y no por el colapso interno de una estrella, pueden tener cualquier tamaño. Todo depende de cuándo se formaron. Si un agujero negro primordial se formó en el tiempo de Planck, esa fracción de segundo, inimaginablemente breve, después del inicio, podría tener la masa de una mota de polvo, pero comprimida en un tamaño millones de veces más pequeño que un protón. Si se formó un poco más tarde, digamos al final del primer segundo, podría tener la masa de 100.000 soles. Esto convierte al universo temprano en una fábrica de monstruos de todos los tamaños. Imagina agujeros negros con la masa de una montaña, comprimidos al tamaño de un átomo, flotando a través de la Tierra ahora mismo sin que nos demos cuenta. Imagina otros con la masa de la Luna, del tamaño de una canica, y otros, como los que detectó LIGO, con la masa de 30 soles, acechando en la oscuridad interestelar, sin haber brillado nunca como estrellas. La existencia de estos objetos resuelve un misterio que ha atormentado a los cosmólogos durante décadas, pero crea otro aún mayor. El misterio que resuelven es el del tiempo. Cuando miramos a los confines más lejanos del universo, utilizando telescopios como el James Webb, vemos cuásares gigantescos
agujeros negros supermasivos de miles de millones de masas solares que ya existían cuando el universo era apenas un niño. Esto es imposible según la teoría estándar. Un agujero negro estelar necesita alimentarse durante eones para crecer tanto. No hay suficiente tiempo en la historia del universo para que una estrella muerta crezca hasta convertirse en un titán tan rápido. Es como encontrar a un niño de 2 años que mide 3 metros de altura. Pero si el universo nació con las semillas de la oscuridad ya plantadas, si los agujeros negros primordiales de gran tamaño se formaron en el primer segundo, entonces estos titanes no tuvieron que crecer desde cero. Nacieron grandes. Fueron las anclas gravitacionales sobre las que se construyeron las primeras galaxias. No son los destructores de mundos, sino los arquitectos del cosmos. Sin embargo, aquí es donde la historia se vuelve extraña y donde la física se encuentra con la filosofía. Si estos objetos existen, ¿dónde están? ¿Por qué no vemos el cielo lleno de distorsiones? La respuesta podría estar en la naturaleza misma del vacío. Stephen Hawking nos enseñó que los agujeros negros no son totalmente negros. Emiten una débil radiación debido a los efectos cuánticos en su horizonte de sucesos. Cuanto más pequeño es el agujero negro, más caliente es y más rápido pierde masa. Los agujeros negros primordiales más pequeños, aquellos con la masa de una montaña o un asteroide, habrían brillado con una luz feroz y se habrían evaporado completamente hace mucho tiempo, terminando sus vidas en una explosión final de rayos gamma. Pero aquellos con una masa un poco mayor, digamos, la masa de un asteroide grande comprimido al tamaño de un protón, tendrían una vida útil casi exactamente igual a la edad actual del universo. Podrían estar explotando ahora mismo en los rincones vacíos del espacio, apareciendo como destellos de energía que confundimos con otros fenómenos. Y luego están los más grandes, los que tienen masas planetarias o estelares. Estos son fríos, silenciosos e invisibles, y su gravedad es real. Durante años hemos buscado la materia oscura, esa sustancia misteriosa que mantiene unidas a las galaxias. Hemos construido detectores subterráneos, hemos buscado partículas exóticas y no hemos encontrado nada. El silencio es ensordecedor. ¿Es posible que la materia oscura no sea una partícula compleja y extraña? ¿Es posible que simplemente sea una inmensa nube de agujeros negros primordiales, rocas antiguas de gravedad pura, flotando en los halos de las galaxias? Si esto es cierto, entonces no estamos rodeados de un gas místico, sino de miles de millones de cicatrices del Big Bang, restos fósiles de la violencia original. Esta teoría cambia nuestra percepción de la realidad. Nos dice que el Big Bang no fue un evento suave que dio paso a la luz. Fue un evento granulado, sucio, lleno de grumos y turbulencias. Nos dice que el caos está codificado en el sistema operativo del universo. Pero hay un problema fundamental, una barrera que nuestra mente lucha por cruzar. Para crear estos agujeros negros primordiales, el universo temprano tuvo que ser muy específico. La sopa primordial tenía que tener las fluctuaciones exactas. Si era demasiado suave, no se formarían agujeros negros. Si era demasiado grumosa, todo el universo habría colapsado de nuevo en un agujero negro gigante, y nosotros no estaríamos aquí. Esto nos lleva a la inflación cósmica, el momento anterior al Big Bang caliente, cuando el espacio se expandió exponencialmente. Las fluctuaciones cuánticas durante la inflación
son las semillas de todo lo que vemos. Para que existan los agujeros negros primordiales, algo tuvo que amplificar esas fluctuaciones en escalas muy específicas. Es como si alguien hubiera golpeado una campana cósmica y el sonido hubiera creado ondas de presión tan intensas que rompieron el espacio. Los físicos llaman a esto el ajuste fino. Si cambias los números de la física primitiva por una fracción decimal, el universo se vuelve estéril o se autodestruye. La existencia de agujeros negros primordiales requeriría una coincidencia asombrosa en las leyes de la naturaleza, o tal vez una nueva ley que aún no comprendemos. Imagina a la gravedad como un artista escultor. En las estrellas, la gravedad trabaja con cincel y martillo, esculpiendo lentamente durante millones de años. Pero en el universo primordial, la gravedad trabajaba con dinamita. La violencia de la creación dejó huellas que quizás estamos confundiendo con el vacío. Cuando LIGO detectó esa fusión en 2015, no solo escuchamos dos objetos chocando, escuchamos una posibilidad. La posibilidad de que el universo esté mucho más poblado de lo que pensamos, que entre las estrellas brillantes, en la oscuridad que creemos vacía, hay legiones de objetos que nunca conocieron la luz de un sol. Objetos que son cápsulas del tiempo del primer segundo. Son reliquias de una era donde la física y la magia eran indistinguibles, donde la temperatura era tan alta que las fuerzas de la naturaleza estaban unificadas en una sola superfuerza. Un agujero negro primordial es un pedazo de ese pasado, congelado y traído al presente. Tocar uno o acercarse a su horizonte de sucesos sería acercarse a las condiciones del Big Bang mismo. Pero su desafío más grande no es su origen ni su composición, es lo que nos dicen sobre el futuro. Si la materia oscura está hecha de estos agujeros negros, entonces el destino del universo no es una dispersión fría de partículas, sino una lenta y larga digestión, donde la gravedad, paciente y eterna, reclama todo lo que una vez se expandió. Así que volvemos a mirar al cielo nocturno. Ya no parece tan vacío. Entre cada estrella, en el negro profundo, podría haber un punto invisible de densidad infinita, un testigo silencioso del momento en que el tiempo comenzó a correr. No son intrusos en nuestro cosmos, son sus habitantes más antiguos. Estaban allí antes de que el hidrógeno se enfriara para formar nubes. Estaban allí antes de que la primera galaxia girara. Son los hijos olvidados del Big Bang. Y su existencia plantea una pregunta que resuena en los pasillos de la física moderna. Una pregunta que amenaza con derribar nuestros modelos más preciados sobre cómo llegamos aquí. Si el universo temprano era tan caótico como para crear estos monstruos, ¿cómo sobrevivió el delicado equilibrio que permitió la vida? ¿O somos nosotros simplemente los supervivientes de un naufragio cósmico mucho mayor de lo que jamás nos atrevimos a imaginar? Cambridge, 1971. La lluvia golpea incesantemente los cristales góticos de la Universidad de Cambridge, difuminando el mundo exterior en una acuarela gris y melancólica. Dentro de los muros de piedra, en un despacho donde el tiempo parece haberse detenido, un joven físico lucha una guerra silenciosa. Su cuerpo se está convirtiendo en una prisión. Sus músculos se atrofian día a día bajo el peso de una enfermedad degenerativa. Pero su mente vaga libremente por los rincones más violentos y oscuros del cosmos. Stephen Hawking no mira por la ventana. Mira hacia atrás, mucho más atrás que cualquier telescopio, hacia el primer segundo de la existencia. En aquella época,
la física vivía una especie de tregua incómoda. Por un lado, la relatividad general de Einstein reinaba suprema sobre lo inmenso, describiendo la gravedad como la curvatura de un tejido elástico y continuo. Por otro, la mecánica cuántica gobernaba lo infinitesimal, un reino de probabilidades y caos donde nada es seguro hasta que se observa. Estas dos teorías eran como dos reyes que se negaban a hablarse, gobernando dominios separados por un abismo conceptual insalvable. La ortodoxia científica de los años 70 tenía una regla clara respecto a los agujeros negros. Eran cadáveres. Eran el monumento funerario que quedaba tras la muerte dramática de una estrella masiva. Según la narrativa aceptada, una estrella debía vivir, quemar su combustible nuclear durante millones de años y finalmente colapsar bajo su propio peso en una explosión de supernova. Solo entonces, de las cenizas de ese titán caído, podía nacer la oscuridad eterna. Un agujero negro era, por definición, el final de una historia. Pero Hawking, junto con su estudiante de doctorado, Bernard Carr, comenzó a formular una pregunta que sonaba a herejía en los pasillos de la academia. Se preguntaron si un agujero negro podía nacer sin morir. Se preguntaron si la oscuridad podía ser no un hijo de la muerte estelar, sino un hijo del nacimiento del propio universo. Para entender la magnitud de esta idea, debemos imaginar el universo primitivo no como el vacío frío que vemos hoy, sino como una fragua inimaginable. En la primera fracción de segundo, toda la materia y la energía que compondrían miles de millones de galaxias estaban comprimidas en un espacio menor que un átomo. La visión clásica sugería que esta expansión inicial fue suave, uniforme, como un globo que se infla perfectamente. Pero Hawking y Carr miraron más de cerca. Sabían que, a escalas tan minúsculas, las reglas de la realidad cambian. La suavidad de Einstein se rompe y entra en juego la furia de la mecánica cuántica. En este reino subatómico, el vacío no está vacío. Es un mar tempestuoso de partículas que aparecen y desaparecen, de fluctuaciones de energía que hierven y se agitan. Hawking y Carr propusieron que este caos cuántico dejó huellas en la estructura misma del espacio-tiempo naciente. Imaginaron el universo temprano no como un lago en calma, sino como un océano durante un huracán, lleno de olas gigantescas de densidad. Aquí es donde la matemática se convirtió en una herramienta de arqueología cósmica. Calcularon que si una de estas olas de densidad era lo suficientemente alta, si en una región particular del espacio se acumulaba demasiada energía y materia en un instante demasiado breve, la gravedad ganaría la batalla contra la expansión. No haría falta una estrella. No haría falta esperar millones de años. La propia presión del universo, aplastando una región sobredensa, sería suficiente. La materia colapsaría sobre sí misma, aislándose del resto de la realidad, creando un horizonte de sucesos en el mismo amanecer del tiempo. A estos objetos teóricos los llamaron agujeros negros primordiales. La propuesta era radical porque rompía la escala de lo posible. Un agujero negro estelar debe tener como mínimo varias veces la masa de nuestro Sol. La física nuclear no permite que se formen con menos material. Pero un agujero negro primordial, forjado por la presión externa del Big Bang y no por la gravedad interna de una estrella, no tenía tales restricciones. Carr y Hawking demostraron con sus ecuaciones que estos objetos podían tener cualquier tamaño. Podían ser tan masivos como 1000 galaxias o tan pequeños como un grano de arena. Imaginemos por un momento la existencia de un agujero negro
con la masa de una montaña, pero comprimido en el tamaño de un protón. Un objeto así desafía nuestra intuición, un monstruo invisible capaz de atravesar la Tierra sin apenas ser notado, pero conteniendo en su interior la densidad infinita de una singularidad. Esta idea fue la primera gran incursión para intentar coser las heridas entre la relatividad y la cuántica. Para describir un agujero negro formado por el colapso de una estrella, basta con la relatividad. Pero para describir un agujero negro formado por fluctuaciones de densidad en el plasma primordial, uno necesita invocar la incertidumbre de Heisenberg y la curvatura de Einstein en la misma ecuación. Fue en este crisol intelectual donde Bernard Carr refinó el concepto del horizonte. En el universo temprano, la luz solo podía viajar una distancia finita desde el inicio del tiempo. Esto creaba una burbuja de causalidad, un horizonte más allá del cual las regiones no podían comunicarse entre sí. Carr calculó que la masa de un agujero negro primordial estaría intrínsecamente ligada al tamaño de este horizonte en el momento de su formación. Si un agujero negro se formaba una fracción de segundo después del inicio, tendría una masa modesta. Si se formaba un segundo más tarde, cuando el horizonte se había expandido, podría tener la masa de 100.000 soles. Era una jerarquía de monstruos nacidos en diferentes instantes de la creación, una familia de abismos oscuros dispersos por el cosmos antes de que brillara la primera estrella. Sin embargo, esta elegancia matemática traía consigo un problema aterrador. Si el universo temprano era tan caótico como sugería la mecánica cuántica, ¿por qué no se convirtió todo el universo en agujeros negros? ¿Por qué estamos aquí? La respuesta yace en un equilibrio precario, una danza en la cuerda floja. Para que un agujero negro primordial se forme, la sobredensidad en una región debe superar un valor crítico. Si la fluctuación es demasiado pequeña, la expansión del universo simplemente la estira y la disipa, como una ola que se desvanece en la playa. Si es demasiado grande, colapsa inevitablemente. Hawking y Carr se dieron cuenta de que el universo tuvo que estar exquisitamente afinado. Las fluctuaciones debían ser lo suficientemente grandes para sembrar las estructuras que luego se convertirían en galaxias, pero lo suficientemente pequeñas para no convertir todo el cosmos en una colección de agujeros negros estériles inmediatamente después de nacer. Esta herejía matemática de los años 70 transformó la percepción de los agujeros negros. Dejaron de ser simplemente los restos de una catástrofe estelar para convertirse en sondas del Big Bang. Si existían, estos objetos eran cápsulas del tiempo, conservando en su gravedad las condiciones exactas de la temperatura y la presión del universo cuando tenía menos de un segundo de vida. Pero la implicación más profunda, aquella que mantenía despiertos a los físicos por la noche, era la conexión con la entropía y la información. Al postular la existencia de agujeros negros microscópicos, Hawking abrió la puerta a su descubrimiento más famoso, la radiación que lleva su nombre. Si estos agujeros negros primordiales eran realmente pequeños, la mecánica cuántica dictaba que no podían ser completamente negros. Debían brillar, debían emitir partículas, debían evaporarse. Imaginemos un agujero negro del tamaño de un núcleo atómico. La curvatura del espacio a su alrededor es tan extrema que rompe el vacío mismo, separando pares de partículas virtuales. Una cae dentro, la otra escapa. Para un observador distante, el agujero negro parece estar emitiendo radiación térmica.
y cuanto más pequeño es el agujero, más caliente es y más rápido se evapora. Esto llevó a una conclusión explosiva. Los agujeros negros primordiales más pequeños, aquellos formados en los instantes más tempranos, ya habrían desaparecido hoy. Pero su muerte no habría sido silenciosa. Al evaporarse por completo, liberarían una explosión final de rayos gamma de una energía colosal. De repente, el cielo no solo estaba lleno de estrellas y galaxias, sino que potencialmente estaba minado con bombas de tiempo cuánticas, reliquias del caos original, esperando su momento para detonar y desaparecer. La teoría de Hawking y Carr sugería que el universo podría estar brillando con la luz fantasma de estos objetos moribundos, una señal que, si pudiéramos detectarla, nos daría la clave final para entender cómo la gravedad y la mecánica cuántica se entrelazan. La herejía se convirtió en una piedra angular de la cosmología moderna. Ya no se trataba solo de buscar materia oscura o entender la expansión. Ahora, los físicos debían considerar la posibilidad de que gran parte de la masa del universo estuviera oculta en estos bolsillos de espacio-tiempo colapsado, invisibles al ojo, pero pesados como estrellas. Sin embargo, la comunidad científica es un barco difícil de virar. Durante décadas, la idea de los agujeros negros primordiales permaneció como una curiosidad teórica, un juguete matemático brillante, pero quizás inexistente en la realidad tangible. Se necesitaba algo más que ecuaciones elegantes para convencer al mundo de que el universo estaba salpicado de estos hijos del caos. Se necesitaba una señal, una vibración en el tejido de la realidad, que confirmara que el universo temprano fue tan violento y grumoso como Hawking y Carr habían soñado. Y mientras los telescopios barrían el cielo buscando luz, otros instrumentos comenzaban a construirse para escuchar algo mucho más sutil, el sonido del propio espacio-tiempo chocando consigo mismo. La búsqueda de estos objetos nos obliga a replantearnos qué es el vacío. Nos obliga a aceptar que la distinción entre partícula y agujero negro podría ser, a escalas fundamentales, una ilusión. ¿Es posible que toda la materia que tocamos, que vemos, sea en última instancia un residuo de estos procesos primordiales? ¿Podría ser que los agujeros negros no sean destructores, sino los arquitectos silenciosos de las galaxias que hoy nos albergan? Mientras la lluvia seguía cayendo sobre Cambridge y Hawking trazaba mentalmente horizontes de sucesos en la oscuridad de su mente, una pregunta aún más inquietante comenzaba a formarse, una que resonaría a través de las décadas hasta llegar a nuestros detectores más modernos. Si estos agujeros negros primordiales están ahí fuera, vagando en la oscuridad entre las estrellas, ¿cuántos de ellos han pasado ya a través de nuestro sistema solar? O incluso a través de nosotros, sin dejar más rastro que un imperceptible temblor gravitacional. Imagine una olla de hierro fundido, inmensa y oscura, colocada sobre el fuego más intenso que jamás haya existido. En su interior no hay agua, ni aceite, ni nada que reconozcamos como líquido. Hay energía pura, un plasma primordial que hierve con una furia anterior al tiempo. Si pudiéramos acercar el oído a este caldero del Génesis, no escucharíamos el burbujeo suave de un guiso, sino el rugido estático de la realidad misma, tratando de decidir qué quiere ser. Hace 100 años, los físicos creían que el universo comenzó como una expansión ordenada y elegante. Pero la verdad es mucho más caótica y violenta. Antes de que hubiera estrellas para iluminar el vacío,
Antes incluso de que los primeros átomos pudieran ensamblarse, el cosmos era un fluido turbulento, una sopa hirviente sometida a presiones que desafían la imaginación humana. Y en medio de ese caos ocurrieron accidentes. Pequeños errores de cálculo en la arquitectura del espacio que darían lugar a los objetos más misteriosos de la creación. Para entender cómo nacieron los agujeros negros primordiales, debemos abandonar la imagen de una explosión uniforme y adoptar una visión más doméstica, pero infinitamente más aterradora. Debemos imaginar el universo joven como una inmensa masa de pan que está a punto de ser horneada. En la cocina de la realidad cuántica, nada es perfectamente liso. El principio de incertidumbre de Heisenberg nos dicta que el vacío nunca está realmente vacío. Es un mar agitado de partículas virtuales que aparecen y desaparecen, tomando prestada energía de la nada y devolviéndola en un instante. Normalmente, estas fluctuaciones son microscópicas, irrelevantes para la gran escala de las cosas. Son como las imperfecciones invisibles en la harina. Pero entonces ocurrió el evento que lo cambió todo: la inflación. En una fracción de segundo tan infinitesimal que el cerebro humano no posee la arquitectura neuronal para comprenderla, el espacio se estiró. Esta masa de pan cósmico no solo creció, se expandió más rápido que la velocidad de la luz, arrastrando consigo esas diminutas fluctuaciones cuánticas. Lo que era una imperfección subatómica, un simple grumo en la harina de la realidad, fue estirado y amplificado hasta convertirse en una montaña de densidad colosal. Aquí es donde nuestra intuición falla y la metáfora del pan cobra una vida siniestra. Cuando horneamos pan, esperamos que los grumos se cocinen o se disuelvan. Pero en este fluido denso y turbulento del universo temprano, la gravedad no tenía paciencia. La masa se expandía con ferocidad, separando regiones del espacio, pero había zonas donde la densidad de energía era ligeramente superior al promedio. Eran los grumos rebeldes, las sobredensidades que se negaban a ser alisadas por la expansión. Imaginemos uno de estos grumos. Es una región del espacio primitivo, empapada de radiación, comprimida por las fuerzas titánicas de su propio peso. En circunstancias normales, la presión de la radiación actuaría como el vapor dentro del pan, empujando hacia afuera, resistiendo el colapso, luchando para mantener la estructura abierta. Es una batalla entre dos titanes: la gravedad, que quiere aplastar todo hacia un punto central, y la presión térmica, que quiere dispersar la energía hacia el vacío. En la formación de una estrella moderna, esta batalla dura millones de años y a menudo termina en un equilibrio brillante. Pero en la sopa hirviente del primer segundo, las reglas eran diferentes. Algunos de estos grumos eran tan monstruosamente densos, tan ricos en energía concentrada, que la presión no tuvo oportunidad. La gravedad ganó la partida antes de que empezara. El grumo no llegó a hornearse, colapsó. Fue un evento catastrófico y silencioso. La región sobrecargada de materia y energía implosionó con tal violencia que perforó el tejido del espacio-tiempo. No hubo explosión hacia afuera. No hubo luz que escapara para anunciar el evento. La materia, la luz, el calor y la información misma fueron arrastrados hacia adentro, cruzando un umbral de no retorno. En lugar de formar una galaxia o una estrella, ese pedazo de la masa primordial se cerró sobre sí mismo, creando una prisión eterna. Un agujero negro primordial había nacido. Lo fascinante de este mecanismo es su inevitabilidad estadística. No requerimos magia,
solo las leyes de la mecánica cuántica aplicadas a un lienzo en expansión. Si la sopa estaba lo suficientemente caliente y la inflación fue lo suficientemente violenta, estos grumos eran inevitables. El universo, en su ansia de crecer, sembró su propio cuerpo con estas minas gravitacionales. Pensemos en la escala de estos objetos. A diferencia de los agujeros negros estelares que conocemos, formados por la muerte de gigantes azules millones de años más tarde, estos hijos del caos temprano no tienen un tamaño fijo. Dependiendo de cuándo colapsó el grumo, de cuándo la gravedad venció a la presión en esa danza turbulenta, el agujero negro resultante podría ser tan masivo como 1000 soles o tan pequeño como un átomo. Si el colapso ocurrió increíblemente temprano, cuando la densidad del universo era casi infinita, el horizonte de sucesos resultante podría ser microscópico. Imaginemos una montaña entera, con toda su masa de granito y roca, comprimida en el tamaño de un protón. Un objeto así desafía nuestra lógica cotidiana. Sería invisible, pasaría a través de la Tierra sin apenas dejar rastro, pero su gravedad sería tan real como la de cualquier planeta. Por otro lado, si el grumo colapsó un poco más tarde, cuando el universo se había enfriado ligeramente y la sopa estaba menos espesa, el agujero negro podría tener la masa de un asteroide, o de una luna, o incluso de decenas de masas solares. Estos son los verdaderos fantasmas del cosmos. No nacieron de la muerte, como sus primos estelares, sino del nacimiento. Son fósiles vivientes de la época en que el universo era un fluido indomable. Stephen Hawking nos enseñó que los agujeros negros no son completamente negros, que emiten una débil radiación debido a efectos cuánticos en su borde. Para los agujeros negros gigantes que observamos con nuestros telescopios, esta radiación es despreciable, una llovizna fría en un océano oscuro. Pero para los agujeros negros primordiales más pequeños, la física se vuelve extraña. Un agujero negro del tamaño de un protón sería increíblemente caliente, brillando con una intensidad feroz mientras se evapora lentamente. Sin embargo, aquellos con masas un poco mayores, digamos la masa de una gran montaña comprimida al tamaño de un átomo, podrían haber sobrevivido hasta nuestros días. Podrían estar flotando a nuestro alrededor ahora mismo, invisibles, silenciosos, atravesando nuestro sistema solar como balas oscuras disparadas desde el inicio de los tiempos. Volvamos a la imagen de la masa de pan. Imaginemos que el panadero, en este caso las leyes de la física, no mezcló bien los ingredientes. La distribución de la densidad no fue una curva suave y perfecta, sino una geografía accidentada de picos y valles. Los cosmólogos llaman a esto la no gaussianidad de las perturbaciones primordiales. En términos sencillos, significa que el azar cuántico a veces tira los dados y obtiene una racha de seises imposibles. En esas raras regiones, donde el azar concentró demasiada energía, el tejido del espacio no pudo soportar la carga. Se formó una singularidad. Es crucial entender que esto ocurrió mucho antes de que la luz pudiera viajar libremente. El universo era opaco, una niebla densa de plasma. Estos colapsos ocurrieron en la oscuridad, ocultos tras una cortina de fuego. La implicación de esta teoría es profunda y perturbadora. Significa que el Big Bang no fue solo el comienzo de la expansión, sino también una fábrica de trampas. Mientras el universo trataba de diluirse y enfriarse, dejaba atrás estos cicatrices gravitacionales. Puntos donde el tiempo se detiene, donde la geometría se rompe. Si miramos el cielo nocturno hoy, vemos la calma aparente de las estrellas y las galaxias,
Pero si esta teoría es correcta, entre las estrellas, en los vastos vacíos entre las galaxias, e incluso dentro de nuestro propio vecindario galáctico, el espacio está salpicado de estos restos antiguos. Son las reliquias de la sopa hirviente, grumos de realidad que nunca llegaron a ser parte del mundo visible, materia que se negó a participar en la construcción de átomos y moléculas, eligiendo en su lugar el aislamiento eterno de la gravedad absoluta. Pero hay un giro aún más fascinante en esta historia de fluidos y colapsos. Durante décadas, los astrónomos han buscado la materia oscura, esa sustancia invisible que mantiene unidas a las galaxias con su gravedad adicional. Hemos construido detectores en las profundidades de la Tierra, esperando capturar una partícula exótica que explique este misterio. Y sin embargo, el silencio es ensordecedor. ¿Y si la respuesta no es una nueva partícula? ¿Y si la materia oscura no es una sustancia exótica, sino simplemente estos grumos primordiales? Imaginemos que la masa perdida del universo, ese 85% de la materia que no podemos ver, está encerrada en miles de millones de agujeros negros primordiales. No polvo, no gas, no partículas extrañas, sino agujeros en el espacio, restos de la turbulencia original. Sería la ironía suprema. Hemos estado buscando una partícula compleja y nueva, cuando la respuesta podría haber estado oculta en la simple brutalidad de la gravedad y el caos de los primeros segundos. La materia oscura sería, bajo esta luz, simplemente materia ordinaria, que tuvo la mala suerte de quedar atrapada en un grumo demasiado denso cuando el universo era joven. Una masa que nunca tuvo la oportunidad de brillar. La metáfora del fluido nos permite visualizar otro aspecto crucial: las ondas gravitacionales. Cuando estos grumos colapsaban en el universo temprano, no lo hacían en silencio gravitacional. El colapso violento de tanta masa, en un volumen tan pequeño, habría hecho sonar el tejido del espacio-tiempo como una campana golpeada por un martillo. Estas ondas, estos ecos del proceso de fabricación, deberían estar viajando por el cosmos todavía hoy. Si pudiéramos escuchar con la suficiente precisión el fondo de ondas gravitacionales, tal vez escucharíamos el sonido de la sopa hirviendo. Escucharíamos el estruendo de millones de agujeros negros formándose simultáneamente. Un coro de nacimientos violentos que ocurrió hace 13.800 millones de años. Sería la grabación de audio de nuestra propia creación, preservada en las vibraciones del espacio. Pero la naturaleza es celosa con sus secretos. La turbulencia de aquel fluido primordial borró muchas de las huellas. La expansión posterior diluyó la densidad de estos objetos. Sin embargo, la física es obstinada. Si los cálculos sobre la inflación y las fluctuaciones cuánticas son correctos, los agujeros negros primordiales no son solo una posibilidad, son una necesidad. El universo no sabe cómo ser perfectamente suave. El caos es parte de su ADN. Así, la imagen cambia. Ya no vemos el Big Bang solo como una explosión de luz, sino como una transición de fase, similar a cuando el agua se convierte en vapor, pero con una violencia que desgarra la geometría. Burbujas de vacío, paredes de dominio, cuerdas cósmicas y en el centro de nuestra historia, estos grumos colapsados. Estos objetos son cápsulas del tiempo definitivas. En su interior, más allá del horizonte de sucesos, conservan las condiciones de densidad y energía del universo en el momento exacto de su formación. Son muestras de laboratorio del Big Bang, selladas herméticamente
y dispersas por el cosmos. Si pudiéramos abrir uno, si pudiéramos mirar dentro sin ser destruidos, veríamos las leyes de la física tal como eran cuando el universo tenía menos de un segundo de vida. La sopa hirviente se ha enfriado. El fluido turbulento se ha convertido en el vacío tranquilo y frío que vemos hoy. Los grumos que no colapsaron se convirtieron en cúmulos de galaxias, en filamentos de luz que tejen la red cósmica. Nosotros mismos, nuestros planetas y nuestras estrellas, somos los hijos de los grumos que tuvieron suerte, las fluctuaciones que eran lo suficientemente suaves para no ser aplastadas por la gravedad, pero lo suficientemente fuertes para atraer materia y formar estructuras. Pero ahí fuera, en la oscuridad, acechan los hermanos desafortunados, los que eran demasiado densos, los que colapsaron. Los agujeros negros primordiales son la sombra de nuestra propia existencia, el recordatorio de que el equilibrio que permite la vida es precario. Son los monstruos que nacieron del mismo vientre que las estrellas, pero que siguieron un camino oscuro. Y mientras nuestros telescopios barren el cielo, buscando señales de su presencia, buscando distorsiones en la luz de estrellas lejanas causadas por su gravedad invisible, nos enfrentamos a una pregunta que va más allá de la física y entra en el terreno de la filosofía natural. Si el universo temprano era tan caótico, tan propenso a crear estos pozos de oscuridad, ¿cuántos de ellos existen realmente? Estamos flotando en un mar de agujeros negros invisibles, navegando entre los restos naufragados de la creación. La sopa primordial dejó de hervir hace eones, pero sus grumos más densos permanecen, fríos, eternos y hambrientos. Tal vez la estructura misma de nuestra galaxia, el ancla gravitacional que permitió que nuestro Sol orbitara y la vida floreciera, dependa de la presencia de estos antiguos fantasmas. Quizás les debemos nuestra existencia a los mismos monstruos que tememos. Ahora, al contemplar la calma del cosmos, debemos recordar la tormenta que lo forjó. Cada punto de oscuridad podría ser una reliquia del primer segundo. Pero si estos objetos están ahí, ocultos a plena vista, ¿por qué ha sido tan difícil encontrarlos? ¿Qué mecanismo sutil ha permitido que se escondan de nuestra curiosidad durante tanto tiempo? La respuesta podría yacer en la naturaleza misma de su tamaño y en la forma en que interactúan con la luz, una danza de sombras que estamos empezando a comprender. Imagina por un momento que estás de pie en la base del monte Everest. El viento aúlla a través de los riscos de granito y hielo, y al levantar la vista, la montaña parece devorar el cielo. Millones de toneladas de roca se ciernen sobre ti, una masa tan inmensa que su propia gravedad altera ligeramente la plomada de los instrumentos geodésicos. Es un monumento a la estabilidad, a lo inamovible, una fortaleza de materia que ha perdurado por eones. Ahora cierra los ojos y visualiza una mano invisible, una fuerza divina, o quizás diabólica, que toma esa inmensidad de piedra y nieve y comienza a apretarla. La montaña cruje, se rompe, se pliega sobre sí misma. Las rocas se funden, los átomos se aplastan, los electrones son empujados contra los protones hasta que no queda espacio vacío. La montaña entera, con toda su majestuosidad y terror, se reduce al tamaño de una canica, luego al tamaño de un grano de arena, y finalmente se comprime hasta alcanzar las dimensiones de un solo protón. Al abrir los ojos, la montaña ha desaparecido. En su lugar, flotando silenciosamente ante ti, hay un punto de oscuridad absoluta, más pequeño que el núcleo de un átomo,
pero que conserva intacta la masa de todo el Everest. Si intentaras tocarlo, tu dedo sería desgarrado por fuerzas de marea que superan cualquier descripción biológica. Este es el reino de los monstruos de bolsillo. Nos hemos acostumbrado a pensar en los agujeros negros como leviatanes que devoran galaxias, bestias estelares nacidas de la muerte de soles gigantescos. Pero el universo primitivo, en su caos ardiente y denso, no necesitaba estrellas para forjar oscuridad. Creó estas anomalías microscópicas, objetos que desafían nuestra intuición, al combinar la masa de un asteroide o una montaña con el tamaño de una partícula subatómica. Son paradojas vivientes, donde la relatividad general de Einstein se ve forzada a bailar un vals incómodo con la mecánica cuántica en un espacio más pequeño que la longitud de onda de la luz visible. Estos objetos no son simples curiosidades teóricas relegadas a los libros de texto polvorientos. Son fantasmas que podrían estar aquí, ahora mismo. Imagina el sistema solar no como un reloj mecánico ordenado de planetas y lunas, sino como un vasto océano oscuro. En este océano, la Tierra es un pequeño barco y el Sol un faro distante. Pero las aguas no están vacías. Si las teorías sobre la abundancia de estos agujeros negros primordiales son correctas, nuestro vecindario cósmico podría estar siendo atravesado por estos proyectiles invisibles en este preciso instante. No viajan lentamente, se mueven a velocidades de cientos de kilómetros por segundo, reliquias balísticas disparadas desde el arco del Big Bang. Son tan pequeños que la probabilidad de una colisión directa con la Tierra es astronómicamente baja, pero no imposible. Si uno de estos agujeros negros con la masa de una montaña atravesara nuestro planeta, no lo destruiría al estilo de una película de catástrofes de Hollywood. No nos tragaría enteros. Su horizonte de sucesos es demasiado diminuto para engullir cantidades significativas de materia en el breve tiempo que tardaría en cruzar el diámetro terrestre. Sería como una bala de rifle disparada a través de una nube de humo. Entraría por la atmósfera superior a una velocidad hipersónica, atravesaría la corteza, el manto y el núcleo de la Tierra, y saldría por el otro lado en cuestión de minutos, continuando su viaje solitario hacia el vacío interestelar. A su paso dejaría un rastro de destrucción microscópica pero violenta, una línea recta de materia ionizada y radiación, quizás provocando ondas sísmicas inexplicables que desconcertarían a los geólogos, o dejando una firma térmica que confundiríamos con un error en los sensores. Sin embargo, su verdadera naturaleza se revela no cuando chocan, sino cuando simplemente pasan de largo. Aquí es donde la física se convierte en poesía visual. Aunque son invisibles para nuestros telescopios ópticos, pues no emiten luz y son demasiado pequeños para ocultar las estrellas detrás de ellos, su gravedad es innegable. Son lentes gravitacionales perfectas y diminutas. Albert Einstein nos enseñó que la masa dobla el tejido del espacio-tiempo, y la luz, como un viajero obediente, sigue esa curvatura. Un agujero negro primordial actuando como una lente gravitacional no crea los arcos gigantescos y deformados que vemos alrededor de los cúmulos de galaxias masivas. Su efecto es mucho más sutil, una pincelada impresionista en el lienzo de la noche. Imagina que estás mirando una estrella distante en la galaxia de Andrómeda. De repente, esa estrella se vuelve más brillante, intensificando su luz durante unos breves minutos o horas antes de volver a su estado normal. No ha habido una explosión ni una nova. Lo que ha ocurrido es que uno de estos monstruos de bolsillo
ha pasado exactamente entre la estrella y tu telescopio. Su gravedad ha capturado los rayos de luz que iban en otras direcciones y los ha enfocado hacia ti, actuando como una lupa cósmica flotante. Este fenómeno, conocido como microlente gravitacional, es la herramienta con la que los astrónomos modernos intentan cazar a estos fantasmas. Es una búsqueda de parpadeos en la oscuridad, un intento de encontrar agujas invisibles en un pajar del tamaño del universo, observando cómo se mueven las briznas de paja. La implicación de que estos objetos existan en tal abundancia es vertiginosa. Significaría que el espacio no está vacío, sino lleno de una granizada invisible de singularidades. Significaría que la materia oscura, ese misterio que mantiene unidas a las galaxias giratorias y que constituye la mayor parte de la masa del universo, podría no ser una partícula exótica en absoluto. Podría ser simplemente esto: miríadas de agujeros negros primordiales, densos y antiguos, pululando alrededor de las galaxias como un enjambre de abejas invisibles alrededor de una colmena. Pero hay un aspecto aún más extraño en la existencia de estos objetos, uno que nos lleva al límite de lo que la física puede tolerar. A estas escalas subatómicas, el agujero negro deja de ser solo un objeto gravitatorio y se convierte en un objeto termodinámico. Stephen Hawking nos mostró que los agujeros negros no son completamente negros. Brillan, emiten radiación debido a los efectos cuánticos en su horizonte de sucesos. Y aquí yace la ironía final del cosmos. Cuanto más pequeño es el agujero negro, más caliente es y más rápido se evapora. Un agujero negro con la masa de una montaña tendría una temperatura superior a la del Sol, pero su tamaño infinitesimal limitaría su brillo. Sin embargo, si retrocedemos a objetos aún más pequeños, formados en fracciones de segundo aún más tempranas, nos encontramos con entidades que ya deberían haberse evaporado por completo, desapareciendo en un estallido final de rayos gamma de alta energía. Estamos, por tanto, buscando a los sobrevivientes. Buscamos aquellos agujeros negros primordiales que nacieron con la masa justa, en la zona ricitos de oro de la catástrofe cósmica, ni tan pequeños para haberse evaporado ya, ni tan grandes para ser detectados fácilmente como los monstruos estelares. Buscamos a los que tienen el tamaño de un átomo y el peso de un asteroide, los viajeros silenciosos que han cruzado el abismo de 13.000 millones de años para pasar quizás en este momento a través de la brecha entre la Tierra y Marte. Su existencia cambiaría la historia de nuestro origen. Nos diría que el Big Bang no fue suave ni uniforme, sino un evento violento, lleno de turbulencias y grumos, capaz de romper el espacio-tiempo en 1000 pedazos antes de que la primera estrella pudiera siquiera soñar con encenderse. Estos monstruos de bolsillo son las cicatrices de ese nacimiento traumático, heridas cauterizadas por la gravedad que se niegan a sanar. Y mientras escaneamos los cielos buscando ese breve parpadeo de una estrella distante, esa señal delatora de una lente invisible, debemos preguntarnos: si el universo está lleno de estas trampas mortales microscópicas, ¿qué nos dice eso sobre la fragilidad de nuestra propia existencia? ¿Somos simplemente afortunados de navegar en un mar minado? ¿O hay una danza gravitacional más profunda que protege a los sistemas planetarios de ser perturbados por estos vagabundos oscuros? Al contemplar la posibilidad de que un objeto del tamaño de un protón pueda contener la masa de una montaña, nos enfrentamos a la realidad última
de que nuestras percepciones humanas de tamaño y escala son ilusiones. En el universo real, la potencia no requiere volumen. La destrucción y la creación pueden empaquetarse en puntos sin dimensiones. La oscuridad no necesita ser grande para ser absoluta. Tal vez, la próxima vez que mires al cielo nocturno y veas una estrella titilar, no sea por la atmósfera terrestre. Tal vez sea el saludo silencioso de un viajero primordial, un fantasma del alba de los tiempos que cruza tu línea de visión, recordándonos que entre la luz de las estrellas y nosotros, el vacío está lleno de ojos que no podemos ver. A miles de metros bajo la corteza terrestre, en las profundidades de minas de oro abandonadas y bajo montañas de granito que protegen del bombardeo cósmico, la humanidad construyó catedrales de silencio. En lugares como el Gran Sasso en Italia o la mina Sanford en Dakota del Sur, enormes tanques de xenón líquido aguardan en la oscuridad absoluta. Son trampas diseñadas no para capturar bestias, sino fantasmas. Durante décadas, los físicos han vigilado estos detectores con una paciencia monástica, esperando un destello, una chispa, una mínima señal de que una partícula de materia oscura haya chocado contra un núcleo atómico. La premisa era elegante en su simplicidad. Creíamos que la materia oscura, esa sustancia invisible que mantiene unidas a las galaxias con su pegamento gravitacional, debía estar compuesta por partículas exóticas, diminutas y omnipresentes, a las que llamamos WIMPs. La comunidad científica contuvo la respiración, esperando que la física de partículas nos entregara la llave del cosmos. Pero los tanques de xenón permanecieron en silencio. Año tras año, década tras década, la ausencia de señal se convirtió en un grito ensordecedor. La naturaleza parecía burlarse de nuestra insistencia en buscar la respuesta en lo infinitamente pequeño. Mientras nuestros ojos estaban fijos en los microscopios subterráneos, el universo se preparaba para enviarnos un mensaje desde el otro extremo de la escala, no con un susurro de partículas, sino con un trueno que sacudiría la estructura misma de la realidad. Fue el 14 de septiembre de 2015 cuando la historia cambió de rumbo. No ocurrió en una mina profunda, sino en dos brazos de hormigón de 4 kilómetros de largo, extendidos sobre la superficie de la Tierra, en Hanford y Livingston. Los detectores de LIGO, los oídos gravitacionales de la humanidad, captaron una vibración. Fue un trino, un chirp, que duró apenas una fracción de segundo, pero que transportaba la energía de 3 soles aniquilados en un instante. 2 agujeros negros habían colisionado a 1.300 millones de años luz de distancia. La detección confirmó la predicción centenaria de Einstein sobre las ondas gravitacionales, pero escondida en los datos había una anomalía que muy pocos notaron al principio, un detalle que resucitaría fantasmas teóricos que creíamos exorcizados. Los agujeros negros que chocaron no tenían sentido. Según nuestra comprensión de la evolución estelar, los agujeros negros formados por el colapso de estrellas masivas deberían tener un límite de masa específico. Las estrellas pierden material a través de vientos solares antes de morir. Se evaporan lentamente antes de la implosión final. Por lo tanto, esperábamos encontrar agujeros negros de 5, quizás 10 veces la masa de nuestro Sol. Por otro lado, en los centros galácticos reinan los gigantes supermasivos de millones de masas solares. Pero entre estos dos extremos existía un desierto, un vacío en el censo cósmico. Sin embargo, los monstruos que LIGO detectó pesaban 30 veces la masa del Sol cada uno.
Eran demasiado pesados para ser cadáveres estelares convencionales y demasiado ligeros para ser los titanes del centro galáctico. Estaban ubicados precisamente en una tierra de nadie teórica. Eran anomalías, a menos que no fueran hijos de las estrellas en absoluto. Aquí es donde la sombra de Stephen Hawking y Bernard Carr regresa para oscurecer nuestros mapas estelares. En la década de 1970, sugirieron que el Big Bang no fue un evento perfectamente liso, sino un caos turbulento, donde regiones de densidad extrema colapsaron directamente en agujeros negros antes de que la primera estrella pudiera siquiera encenderse. Si estos agujeros negros primordiales se formaron con masas de alrededor de 30 soles, no habrían tenido tiempo de evaporarse a través de la radiación de Hawking. Seguirían aquí, hoy, flotando en el vacío interestelar. La coincidencia era demasiado seductora para ignorarla. La masa de los objetos detectados por LIGO encajaba inquietantemente bien con las ventanas de masa permitidas para estos remanentes antiguos. De repente, la comunidad cosmológica tuvo que enfrentarse a una pregunta vertiginosa. ¿Y si la materia oscura no es una partícula exótica que requiere una nueva física para ser explicada? ¿Y si la materia oscura es simplemente materia ordinaria, colapsada en prisiones de horizonte de sucesos, escondida a plena vista? Imaginemos por un momento nuestra galaxia, la Vía Láctea, no como un disco de estrellas girando en el vacío, sino como una isla de luz suspendida en un vasto océano invisible. Este es el halo galáctico, una esfera enorme de influencia gravitacional que se extiende mucho más allá de donde terminan las estrellas visibles. Sabemos que este halo está lleno de masa. La velocidad a la que giran las estrellas en los bordes de la galaxia nos lo dice. Giran demasiado rápido, como si fueran arrastradas por una mano invisible. Si solo existiera la materia visible, estas estrellas deberían salir disparadas hacia el espacio intergaláctico, liberadas de su órbita por la fuerza centrífuga. Algo las retiene. Durante años llamamos a este algo materia oscura fría. Pero si reemplazamos las hipotéticas partículas WIMP con agujeros negros primordiales, la imagen cambia de una niebla difusa a un enjambre letal. El halo de nuestra galaxia podría estar infestado de millones, quizás miles de millones de agujeros negros, cada uno con la masa de 30 soles, orbitando en silencio, sin emitir luz, sin interactuar con nada excepto a través de la gravedad. Serían como tiburones en un océano nocturno, detectables solo por el desplazamiento del agua a su paso. Esta hipótesis, conocida como la teoría de los machos u objetos de halo compactos masivos, había sido descartada prematuramente a principios de los años 2000. Los estudios de microlentes gravitacionales que buscan el breve brillo de una estrella distante cuando un objeto oscuro pasa frente a ella, no habían encontrado suficientes eventos para explicar toda la materia oscura. Concluyeron que el universo no podía estar lleno de estos objetos, pero esos estudios tenían un punto ciego. Estaban calibrados para buscar objetos más ligeros o estrellas enanas marrones. No estaban buscando, ni esperaban encontrar, una población densa de agujeros negros de 30 masas solares. LIGO abrió una ventana que habíamos cerrado con tablas. La elegancia de esta solución es su economía. No requiere inventar nuevas partículas que desafíen el modelo estándar. No requiere dimensiones extra ni fuerzas desconocidas. Solo requiere que aceptemos que el universo primitivo fue mucho más violento y grumoso
de lo que nuestros modelos simplificados asumían. Requiere que aceptemos que la gravedad, y solo la gravedad, es la escultora maestra del cosmos. Si estos remanentes antiguos constituyen la materia oscura, entonces cada fusión que LIGO detecta no es solo un evento astrofísico, es una prueba de arqueología cósmica. Estamos escuchando los ecos de colisiones entre artefactos forjados en el primer segundo de la existencia. Pero esta idea conlleva implicaciones aterradoras sobre la textura de nuestro entorno local. Si el halo galáctico es un enjambre de agujeros negros, entonces el espacio interestelar no es el vacío seguro que imaginamos. Aunque las colisiones son raras debido a las inmensas distancias, la mera presencia de estos objetos alteraría la dinámica de los cúmulos estelares y perturbaría los discos planetarios a lo largo de eones. Un agujero negro primordial pasando a través de nuestro sistema solar no necesitaría chocarnos para destruirnos. Su simple paso, una aguja invisible atravesando el tejido del sistema, podría desestabilizar las órbitas planetarias, lanzando a la Tierra hacia el Sol o expulsándola hacia la noche eterna del espacio profundo. Son balas de cañón gravitacionales disparadas al azar en una mesa de billar cósmica que ha estado en juego durante 13.800 millones de años. La detección de ondas gravitacionales nos ha obligado a reconsiderar la distribución de la masa en el universo. Antes del LIGO, el universo oscuro era pasivo, un telón de fondo estático. Ahora, el universo oscuro es dinámico, violento y poblado por entidades voraces. La materia oscura deja de ser un fluido etéreo para convertirse en un ejército de singularidades. Esta perspectiva cambia fundamentalmente nuestra narrativa de la historia cósmica. Si una fracción significativa de la materia oscura son agujeros negros primordiales, entonces la formación de las primeras estructuras, las primeras galaxias, no fue iniciada por nubes de gas que colapsaban suavemente, sino que fue sembrada por estos anclajes gravitacionales. Los agujeros negros no serían los destructores de las galaxias, sino sus arquitectos fundacionales. Habrían actuado como semillas, atrayendo gas y polvo con su gravedad irresistible, acelerando el nacimiento de las primeras estrellas, encendiendo el amanecer cósmico mucho antes de lo que nuestros modelos actuales predicen. El telescopio espacial James Webb ha comenzado a observar galaxias masivas y maduras en un universo tan joven que no deberían existir. Estas rompedoras de universos desafían la cosmología convencional. Pero si los agujeros negros primordiales estaban allí desde el principio, proporcionando pozos gravitacionales profundos para que la materia se acumulara rápidamente, entonces la existencia de estas galaxias precoces deja de ser un misterio y se convierte en una consecuencia inevitable. Estamos presenciando una convergencia de misterios. El enigma de la materia oscura, las anomalías en las ondas gravitacionales y el descubrimiento de galaxias imposibles en el alba del tiempo podrían ser piezas del mismo rompecabezas. Y la imagen que se forma no es la de un universo que evolucionó gradualmente desde la simplicidad hacia la complejidad, sino la de un cosmos que nació ya complejo, marcado desde su primer aliento por regiones de densidad infinita. La resistencia a esta idea es comprensible. Durante medio siglo, la física de partículas ha reinado suprema, prometiéndonos que la respuesta fundamental yace en el descubrimiento de una nueva partícula. Aceptar que la materia oscura son agujeros negros es, en cierto modo,
admitir una derrota de la física de partículas ante la relatividad general. Es aceptar que la respuesta no estaba en el gran colisionador de hadrones, sino en la geometría pura del espacio-tiempo curvado. Sin embargo, la evidencia se acumula como la marea. Las correlaciones entre las fuentes de fondo de rayos X y las ondas gravitacionales sugieren que hay más agujeros negros de los que la muerte estelar puede producir. Los patrones en el fondo cósmico de microondas muestran sutiles distorsiones que podrían ser las huellas dactilares de la acreción en el universo temprano. Nos encontramos en un momento de transición filosófica similar a cuando Copérnico desplazó a la Tierra del centro. Ahora debemos desplazar nuestra asunción de que la materia visible, la materia bariónica de la que estamos hechos nosotros y las estrellas, es la protagonista de la historia. Somos, en el mejor de los casos, la espuma brillante sobre las olas de un océano oscuro y profundo, un océano compuesto por los restos congelados del Big Bang. La búsqueda de la materia oscura se ha transformado. Ya no se trata solo de mirar dentro de los átomos, sino de escuchar los temblores del vacío. Cada nueva detección del LIGO, cada chirp que llega a nuestros detectores, refina nuestra comprensión de la población de agujeros negros. Estamos realizando un censo de los fantasmas del universo. Si esta teoría se confirma, significaría que la mayor parte de la masa del universo no está hecha de cosas en el sentido tradicional, sino de agujeros en la realidad, cicatrices dejadas por el violento nacimiento del todo. La materia oscura no sería una sustancia misteriosa, sino la gravedad misma, encerrada en su forma más extrema. Imaginemos la ironía final. Hemos pasado siglos temiendo a la oscuridad, llenándola de monstruos y dioses. Luego, la ciencia intentó iluminarla, explicándola con partículas y fuerzas. Y ahora, al final del camino, descubrimos que la oscuridad es, de hecho, monstruos. Monstruos primordiales que no acechan bajo la cama, sino que mantienen unida la galaxia en la que dormimos. Pero si el universo está lleno de estos agujeros negros, y si ellos son la materia oscura, surge una nueva pregunta, una que nos lleva a los límites de la física conocida. Si no se evaporan, si son eternos y omnipresentes, ¿cuál es su destino final? ¿Se fusionarán todos eventualmente en un único y vasto abismo al final de los tiempos? ¿O hay algún mecanismo, alguna ley aún no escrita en los libros de la termodinámica de los agujeros negros que gobierne su comportamiento colectivo? La detección del LIGO fue solo el primer trueno de una tormenta que se acerca. Nos dijo que el universo es ruidoso, que está lleno de colisiones invisibles. Nos dijo que nuestros modelos de formación estelar estaban incompletos. Pero sobre todo, nos susurró una posibilidad inquietante, que el universo que vemos, el universo de luz, estrellas y gas, es solo una fina capa de pintura sobre una estructura hecha enteramente de oscuridad colapsada, mientras los tanques de xenón en las minas profundas siguen esperando una señal que tal vez nunca llegue. Los interferómetros láser continúan temblando. La respuesta al misterio de la materia oscura podría no estar en lo que es la materia, sino en lo que el espacio-tiempo puede hacer consigo mismo cuando se le empuja al límite. Y en esa realización nos damos cuenta de que el eslabón perdido no es una partícula, sino un eco del origen mismo. Al contemplar el cielo nocturno, ya no vemos un vacío tranquilo entre las estrellas. Vemos un campo minado. Vemos un océano agitado por leviatanes invisibles. Y nos preguntamos,
Si estos agujeros negros son las semillas de las galaxias y los guardianes de su estructura, ¿qué papel jugaron en la formación de las condiciones necesarias para la vida? ¿Somos nosotros, en última instancia, los hijos de estos monstruos devoradores? La conexión entre el caos primordial y nuestra existencia actual se tensa. La gravedad, esa fuerza que sentimos como el peso de nuestros propios cuerpos, es la misma mano que, en su furia primitiva, pudo haber destrozado el espacio para crear los cimientos invisibles de nuestro hogar galáctico. ¿Es posible que la vida solo pueda florecer en un universo sembrado de trampas mortales? En los pasillos silenciosos de la Universidad de Cambridge, durante el invierno de 1974, un joven físico confinado a una silla de ruedas miraba hacia un lugar que nadie más podía ver. Stephen Hawking no estaba observando las estrellas a través de un telescopio, sino contemplando las ecuaciones que gobernaban la termodinámica y la mecánica cuántica. En su mente se formaba una herejía científica, una idea que contradecía todo lo que Einstein y sus sucesores habían construido sobre la naturaleza de la gravedad. Hasta ese momento se creía que un agujero negro era un devorador eterno, una tumba de la que nada, ni siquiera la luz, podía escapar jamás. Se pensaba que eran objetos con entropía cero, fríos absolutos, muertos y estáticos. Pero Hawking vio un destello en la oscuridad matemática. Se dio cuenta de que si aplicaba las reglas del mundo subatómico al borde implacable de un agujero negro, el abismo no estaba completamente negro. El monstruo brillaba. Esta revelación no solo cambió nuestra comprensión de la gravedad, sino que selló el destino final de los agujeros negros primordiales. Estos antiguos artefactos, nacidos en la violencia del primer segundo del universo, no son inmortales. Son, en realidad, las baterías de almacenamiento de energía más longevas del cosmos, esperando pacientemente durante eones para liberar su carga en un espectáculo final de luz y furia. Para comprender cómo mueren estos objetos, debemos descender a la escala más pequeña imaginable, donde el espacio vacío no está realmente vacío. Si pudiéramos hacer zoom en la negrura del espacio, más allá de los átomos, más allá de los núcleos, veríamos que el vacío es un océano cuántico en ebullición. Es una espuma turbulenta donde pares de partículas virtuales aparecen y desaparecen constantemente. Nacen prestadas de la nada, una materia y una antimateria. Viven durante una fracción de tiempo infinitesimal y luego chocan para aniquilarse mutuamente, devolviendo la energía prestada al vacío. Es un ciclo de creación y destrucción constante que ocurre en cada milímetro del universo, una danza frenética que normalmente pasa desapercibida. Pero esta danza cambia drásticamente cuando ocurre cerca del horizonte de sucesos de un agujero negro primordial. Imaginemos el horizonte no como una línea dibujada en la arena, sino como una cascada donde el espacio mismo cae hacia el abismo a la velocidad de la luz. Cuando un par de partículas virtuales emerge justo en este borde precario, el destino puede intervenir de forma cruel. Una de las partículas, quizás la antipartícula, cae por la cascada, atrapada para siempre por la gravedad. Su compañera, sin embargo, queda varada en el exterior. Sin su pareja para aniquilarse, la partícula sobreviviente deja de ser virtual y se convierte en real. Huye hacia el universo exterior, llevando consigo energía. Para un observador distante, parece que el agujero negro acaba de emitir una partícula. Parece que brilla.
Pero el universo es un contable estricto y la energía no puede crearse de la nada. La energía necesaria para convertir esa partícula virtual en una real debe salir de alguna parte, y el único banco disponible es la masa del propio agujero negro. Al tragar una partícula con energía negativa relativa al exterior, el agujero negro paga la deuda, pierde masa, se evapora. Esta es la radiación de Hawking, el mecanismo que convierte a los agujeros negros primordiales en relojes de arena cósmicos. Lo que hace que este proceso sea fascinante y aterrador para los agujeros negros primordiales es la contraintuitiva termodinámica que los gobierna. En el mundo cotidiano, un objeto caliente se enfría a medida que irradia energía. Una taza de café pierde calor y se estabiliza con la temperatura ambiente. Pero los agujeros negros se comportan exactamente al revés. Son objetos con capacidad calorífica negativa. Cuanto más masa pierden, más calientes se vuelven. Un agujero negro estelar, con la masa de nuestro Sol, es increíblemente frío, apenas una fracción de grado por encima del cero absoluto, mucho más frío que el fondo cósmico de microondas que baña el universo actual. Por lo tanto, absorbe más calor del que emite y sigue creciendo. Pero los agujeros negros primordiales son diferentes. Aquellos nacidos con la masa de una montaña o un asteroide son pequeños, compactos y furiosamente calientes. A medida que estos antiguos remanentes viajan a través de las eras, emiten partículas lentamente, perdiendo masa átomo a átomo. Pero a medida que se encogen, su temperatura aumenta. Es una espiral de la muerte que se acelera exponencialmente. Un agujero negro primordial que comenzó su vida en el Big Bang, con una masa de 1.000 millones de toneladas, estaría llegando hoy al final de su vida útil. Ahora debemos proyectar nuestra mirada hacia el futuro profundo, mucho más allá de la era actual de las estrellas. Los cosmólogos llaman a este periodo futuro la era degenerada y finalmente la era de los agujeros negros. Imaginemos un universo dentro de 100 billones de años. Las últimas estrellas de la secuencia principal se han apagado hace mucho tiempo. Las enanas rojas se han desvanecido en enanas blancas y luego se han enfriado hasta convertirse en enanas negras, brasas de carbón estelar, invisibles en la oscuridad. Las galaxias se han disuelto, sus estrellas muertas dispersadas por interacciones gravitacionales o tragadas por los monstruos supermasivos en sus centros. La expansión del universo ha alejado a las galaxias vecinas más allá del horizonte cósmico, dejando a cada remanente aislado en una isla de soledad eterna. El cosmos es frío, oscuro y casi vacío. Pero en esta oscuridad casi total, todavía hay luz. Los agujeros negros primordiales, aquellos que eran demasiado grandes para evaporarse en la era actual, ahora son los protagonistas. Han pasado eones evaporándose silenciosamente, invisibles para cualquier civilización que pudiera haber existido. Pero a medida que el universo se congela hacia la muerte térmica, estos objetos entran en su fase final y violenta. Cuando un agujero negro se encoge hasta el tamaño de un protón, ya no emite simplemente fotones débiles o ondas de radio. Brilla con una luz blanca y feroz. Su temperatura alcanza trillones de grados. Comienza a escupir no solo luz, sino partículas masivas, electrones, positrones, muones e incluso quarks y gluones, los ladrillos fundamentales de la materia. Se convierte en una fábrica de partículas, un acelerador de hadrones natural que opera a energías que nuestros ingenieros nunca podrían soñar. En este futuro lejano, un viajero que flotara a través del vacío inerte
vería de repente una estrella encenderse donde no debería haber nada. No sería una estrella de fusión nuclear, sino el canto del cisne de un agujero negro primordial. Durante sus últimos segundos de vida, la potencia emitida por este objeto microscópico eclipsaría a la de una estrella normal. El final es un cataclismo cuántico. Cuando el agujero negro se reduce a la longitud de Planck, la unidad de medida más pequeña posible en el universo, la física que conocemos se rompe. La curvatura del espacio-tiempo se vuelve infinita. La temperatura se vuelve absoluta. En una fracción de segundo, el resto de la masa del agujero negro se convierte instantáneamente en una explosión de rayos gamma de alta energía. Es una detonación equivalente a miles de bombas nucleares, concentrada en un punto más pequeño que un átomo. Estas explosiones serán los últimos fuegos artificiales del universo. Si nuestra hipótesis es correcta, y el universo está salpicado de agujeros negros primordiales, el futuro lejano no será un desvanecimiento suave hacia la nada, sino un campo de minas de detonaciones estelares. Como palomitas de maíz en una sartén cósmica, estos objetos estallarán uno tras otro a medida que alcancen su masa crítica. Iluminarán brevemente el vacío estéril, bañando los restos de sistemas solares muertos con una luz dura y esterilizadora. Hay una profunda ironía poética en este escenario. Los objetos que nacieron de las densidades extremas del primer segundo del tiempo, cuando el universo era un infierno de calor y luz, devolverán esa energía prestada al final de los tiempos. Actúan como cápsulas del tiempo, guardando un fragmento del fuego del Big Bang, para liberarlo cuando el universo esté más frío y necesitado de calor. Es como si el universo hubiera guardado brasas de su nacimiento para calentarse las manos en su lecho de muerte. Pero esta evaporación plantea una pregunta aún más inquietante, una que toca los cimientos mismos de la realidad y la información. Cuando el agujero negro primordial explota y desaparece por completo, ¿qué sucede con todo lo que cayó en él? Durante su larga vida, el agujero negro primordial pudo haber tragado átomos de hidrógeno del universo temprano, polvo de estrellas muertas, luz de civilizaciones olvidadas, e incluso astronautas desafortunados. Según las leyes de la mecánica cuántica, la información sobre lo que constituye un sistema físico nunca puede destruirse por completo. Si quemamos una enciclopedia, teóricamente podríamos reconstruir el texto si recogiéramos cada molécula de ceniza, cada fotón de luz y cada átomo de humo. La información se revuelve, pero no se pierde. Sin embargo, la radiación de Hawking parece ser térmica y aleatoria. No lleva, aparentemente, ninguna huella de lo que el agujero negro comió. Si el agujero negro se evapora por completo hasta desaparecer, y la radiación resultante no contiene los datos de lo que había dentro, entonces esa información se ha borrado de la realidad. La historia de lo que cayó dentro se ha cortado del libro del universo. Esto se conoce como la paradoja de la información. Si los agujeros negros primordiales fueron abundantes, significa que el universo ha estado perdiendo su memoria sistemáticamente desde el principio de los tiempos. Cada vez que uno de estos objetos muere, una parte de la historia del cosmos se elimina permanentemente, creando agujeros en el tapiz de la causalidad. Algunos físicos teóricos sugieren que la evaporación no es completa. Proponen que cuando el agujero negro alcanza la escala de Planck, la evaporación se detiene, dejando atrás un residuo microscópico y estable, una pepita de masa de Planck. Si esto es cierto, el universo futuro no estará vacío,
sino lleno de polvo oscuro, compuesto por estos residuos inmortales, cada uno conteniendo la información comprimida de todo lo que el agujero negro consumió durante eones. Serían las lápidas definitivas de la materia, flotando para siempre en un cosmos en expansión. Pero si la evaporación es total, entonces estos agujeros negros primordiales son los agentes definitivos de la entropía. Aceleran la marcha hacia el olvido, convirtiendo la materia ordenada, las estructuras complejas y la energía útil en un baño uniforme y desordenado de radiación. Son los catalizadores que aseguran que el universo no solo termine frío, sino que termine sin memoria de que alguna vez existió algo cálido. En este escenario de la evaporación final, vemos la conexión última entre el principio y el fin. Los agujeros negros primordiales son el hilo que une la inflación cósmica con la muerte térmica. Nacieron de las fluctuaciones cuánticas que se estiraron para convertirse en galaxias y mueren devolviendo esas fluctuaciones al vacío en forma de radiación. Son los mediadores entre lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño, entre la gravedad que une y la termodinámica que disuelve. Mientras observamos el cosmos hoy, buscando señales de rayos gamma que podrían indicar la explosión de un agujero negro primordial cercano, no solo estamos buscando materia oscura, estamos buscando la confirmación de nuestro propio destino. Estamos intentando leer el reloj del apocalipsis. Si detectamos esa firma espectral específica, esa curva de luz que indica la muerte de un agujero negro primordial, sabremos que la decadencia es inevitable. Sabremos que incluso las prisiones más perfectas de la naturaleza, aquellas de las que ni la luz escapa, eventualmente deben ceder sus muros ante el paso implacable del tiempo. El universo, en su vasta indiferencia, ha programado su propia autodestrucción en la estructura misma del espacio-tiempo. Y estos antiguos vagabundos oscuros son los heraldos de esa verdad final. Brillan más intensamente justo antes de morir, un último grito de existencia contra la noche eterna que se avecina. Pero una vez que ese destello se desvanece, una vez que la última onda de radiación de Hawking se dispersa en el vacío insondable, ¿qué queda de la majestuosa arquitectura de la realidad? Es el silencio el único heredero del Big Bang. En la quietud de una catedral gótica, bajo la penumbra de arcos de piedra que han resistido siglos de tormentas y guerras, la luz de una sola vela puede iluminar el polvo que danza en el aire. Si un vendaval irrumpiera repentinamente por los vitrales, la vela se apagaría y la oscuridad reclamaría el espacio sagrado. Existe una fragilidad inherente en la estructura de las cosas que perduran. Un equilibrio precario entre la fuerza que construye y la violencia que destruye. Voltaire, al contemplar las ruinas de Lisboa tras el gran terremoto de 1755, comprendió con horror que la naturaleza no posee lealtad hacia la vida humana ni hacia sus aspiraciones de orden. La tierra tiembla y las catedrales caen. Sin embargo, al mirar hacia atrás, hacia los primeros instantes del cosmos, descubrimos que nuestro universo entero es esa vela solitaria, ardiendo en una catedral inmensamente vasta y oscura, una llama que sobrevivió milagrosamente a los vientos furiosos del principio de los tiempos. Nos encontramos ante el acto Sepne, el espejo del origen. Durante miles de millones de años, la gravedad ha actuado como el gran escultor, reuniendo pacientemente el gas y el polvo para forjar estrellas, galaxias y finalmente mundos capaces de albergar observadores. Pero esta labor de construcción cósmica dependió
desde el primer femtosegundo, de una calibración tan fina que desafía nuestra capacidad de comprensión. Hemos navegado por la física de los agujeros negros primordiales, esas cicatrices antiguas en el tejido del espacio-tiempo, y hemos aprendido cómo nacen del colapso directo de regiones excesivamente densas. Ahora debemos enfrentar la implicación más inquietante de su existencia, o mejor dicho, de su relativa escasez. Imaginemos el universo primitivo no como un vacío silencioso, sino como un océano en plena tormenta bajo un cielo sin estrellas. Las olas en este océano representan las fluctuaciones de densidad, los picos y valles en la distribución de la energía. Para que nosotros estemos aquí hoy, para que la química orgánica pueda evolucionar hacia la biología y la conciencia, ese océano debía estar agitado, pero solo lo justo. Si el mar hubiera estado completamente calmo, perfectamente liso, la gravedad nunca habría encontrado asidero para agrupar la materia. El universo sería hoy una sopa fría y difusa de partículas solitarias, sin estrellas ni galaxias, una eternidad de aburrimiento termodinámico. Pero el peligro opuesto era mucho más aterrador, y es aquí donde los agujeros negros primordiales se convierten en los protagonistas de nuestra historia existencial. Si las olas de ese océano cuántico hubieran sido apenas un poco más altas, si la turbulencia del plasma primordial hubiera sido ligeramente más violenta, el destino del cosmos habría sido sellado antes de comenzar. Los físicos calculan que si la amplitud de las fluctuaciones de densidad hubiera sido mayor en un factor minúsculo, la gravedad habría ganado la partida de inmediato en todas partes. En lugar de formar nubes de gas que eventualmente se encenderían como estrellas, las regiones densas habrían cruzado el umbral crítico de colapso instantáneamente. El universo no se habría convertido en un vivero de galaxias, sino en una colección de abismos. Habría sido un cosmos dominado enteramente por agujeros negros primordiales, una realidad donde la materia es engullida tan pronto como se crea, encerrada para siempre tras horizontes de sucesos impenetrables. En ese escenario contrafáctico no habría habido una era estelar. No habría habido tiempo para que el carbono se cocinara en los hornos nucleares de soles moribundos, ni para que el hierro enriqueciera la sangre de seres vivos. La luz misma habría sido una prisionera, atrapada en una red infinita de pozos gravitacionales. Ese universo habría sido una tumba estéril, una caja oscura llena de monstruos devorándose unos a otros en un silencio absoluto, colapsando sobre sí mismos hasta que solo quedara la radiación de Hawking evaporándose lentamente en la nada eterna. Es una visión que produce vértigo. La existencia de la vida y por ende la existencia de una mente capaz de formular teorías sobre el Big Bang pende de un hilo estadístico. Caminamos sobre la cuerda floja de la probabilidad. A nuestra izquierda, el abismo de la dilución total donde nada se forma. A nuestra derecha, el abismo del colapso total donde todo es destruido por agujeros negros primordiales. Nosotros vivimos en el estrecho sendero del medio, en el valle de la estabilidad, donde la turbulencia fue suficiente para sembrar semillas, pero no tanto como para destruir el jardín. Esta comprensión transforma a los agujeros negros primordiales en algo más que meras curiosidades astrofísicas o candidatos a materia oscura. Los convierte en los fantasmas de un apocalipsis que no ocurrió. Son los restos de las olas más altas de aquella tormenta inicial, los pocos lugares donde el caos rompió la barrera de seguridad.
Su presencia nos confirma que el universo estuvo peligrosamente cerca del borde, pero su escasez nos confirma que tuvimos una suerte incalculable. Al estudiar la radiación de fondo de microondas, vemos el mapa de esas primeras olas. Es un tapiz de manchas frías y calientes que representan las semillas de las estructuras futuras. La física nos dice que la distribución de estas fluctuaciones sigue una curva de campana, una distribución gaussiana. La gran mayoría de las fluctuaciones fueron suaves, creando las galaxias que hoy habitamos. Pero en los extremos de esa curva, en la cola de la distribución, existieron fluctuaciones raras y violentas que colapsaron en agujeros negros primordiales. Si la curva hubiera sido más ancha, si la varianza hubiera sido mayor, la cola de la distribución habría dominado el cuerpo principal. Los monstruos habrían superado en número a las estrellas. Esta fragilidad nos lleva a cuestionar la naturaleza misma de las condiciones iniciales. ¿Por qué el universo comenzó con ese grado preciso de desorden y no otro? Es como si alguien hubiera lanzado un dado con 1.000.000 de caras y hubiera salido el único número que permitía la vida. Si el dado hubiera caído en cualquier otra cara, la realidad sería inhabitable. Aquí es donde la ciencia roza los límites de la filosofía y entra en el terreno del principio antrópico. Podríamos argumentar que estamos aquí para hacernos estas preguntas precisamente porque el universo no colapsó en un enjambre de agujeros negros. En un multiverso hipotético lleno de universos fallidos, la inmensa mayoría podría ser estéril, repleta de agujeros negros o vacía de materia. Nosotros, los observadores, necesariamente despertamos en uno de los pocos cosmos raros y delicados donde el equilibrio se mantuvo. Somos los ganadores de una lotería cósmica, cuyo premio es la capacidad de mirar al cielo y sentir asombro. Pero esta explicación, aunque lógica, no disminuye el terror sublime de nuestra situación. Nos obliga a vernos no como los dueños de la creación, sino como refugiados en un oasis temporal. La materia bariónica, la materia de la que estamos hechos nosotros, los planetas y las estrellas, constituye apenas una fracción del contenido del universo. Una espuma ligera flotando sobre un mar oscuro de energía y materia invisible. Y esa espuma existe solo porque las fauces de los agujeros negros primordiales no fueron lo suficientemente numerosas para tragarla toda en la cuna. El estudio de estos objetos antiguos actúa como un espejo. Al intentar detectarlos, al buscar las distorsiones que causan en la luz de estrellas distantes o las ondas gravitacionales que emiten al fusionarse, estamos en realidad buscando los límites de nuestra propia improbabilidad. Cada vez que nuestros detectores descartan una población masiva de agujeros negros primordiales en cierto rango de masa, estamos confirmando cuán suave fue realmente el nacimiento del cosmos. Estamos midiendo la calma después de la tormenta que nos dio la vida. Imaginemos de nuevo esa vela en la catedral. Ahora sabemos que no es solo una llama luchando contra el viento. Es una llama que arde gracias a que el viento sopló con la fuerza exacta para avivarla sin extinguirla. Los agujeros negros primordiales son las quemaduras en el suelo de piedra, las marcas de las chispas que saltaron demasiado lejos. Nos recuerdan que el fuego es peligroso, que la energía que anima el cosmos tiene una tendencia natural hacia el caos y el colapso. Nuestra conciencia, esa capacidad de reflexionar sobre el universo, es el resultado final de una cadena de eventos afortunados que se remonta a la primera fracción de segundo. Si la inflación cósmica
hubiera durado un instante más o un instante menos, si la transición de fase del vacío hubiera sido más abrupta, nuestros átomos estarían ahora atrapados en la singularidad de un agujero negro, comprimidos en un punto de densidad infinita, donde el tiempo y el espacio pierden su significado. No habría filosofía, no habría amor, no habría ciencia, solo gravedad. Así, llegamos al final de nuestra exploración, no con una respuesta definitiva, sino con una nueva forma de mirar la oscuridad nocturna. Cuando observamos los espacios vacíos entre las estrellas, sabemos que allí podrían esconderse estos remanentes del amanecer, estos agujeros negros primordiales que llevan en su interior el secreto de condiciones extremas que nunca podremos replicar en un laboratorio. Son las cápsulas del tiempo definitivas, cerradas herméticamente desde el principio de todo. Pero más allá de su identidad física, representan la sombra que da forma a la luz. Su existencia desafía todo lo que sabemos sobre el Big Bang, porque nos obliga a refinar nuestros modelos hasta una precisión exquisita. No podemos contentarnos con explicaciones generales. Debemos entender la textura exacta del universo recién nacido. Debemos entender por qué el caos se detuvo justo antes de devorarnos. Quizás, en última instancia, la lección de los agujeros negros primordiales es una de humildad radical. Nos enseñan que el universo no está hecho a nuestra medida, sino que nosotros somos el musgo que crece en la piedra que no rodó montaña abajo. Somos la anomalía que persiste, y mientras continuamos escaneando el cielo en busca de estas reliquias invisibles, buscando las huellas de su paso o el destello final de su evaporación, lo hacemos con la urgencia de quien busca entender por qué se le ha permitido existir. El universo es vasto, frío y en su mayor parte oscuro. Pero en esa oscuridad hay islas de luz donde la materia se ha organizado en formas complejas, donde el universo ha abierto ojos para mirarse a sí mismo. ¿Es esta configuración una necesidad física inevitable, escrita en las leyes fundamentales de la naturaleza? ¿O somos simplemente los náufragos afortunados en una playa infinita de mundos muertos?